Buenas tardes, hermanos. Continuamos una semana más compartiendo en este jueves, culto virtual de poder compartir la palabra y también poder tener un tiempo de oración en la distancia, que podamos orar por la iglesia de Ciudad Alta y que podamos darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas a través de esto que está permitiendo que suceda. Sin más, vamos a comenzar este tiempo poniéndolo en las manos del Señor con una oración. Sí, Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque siendo tú el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el que lo ha creado todo, el que fue desde el principio y será hasta la eternidad. Siendo todo lo que eres, Señor, te has dignado acercarte a nosotros, que somos seres insignificantes, además enemigos tuyos. Te has acercado a nosotros y has permitido que podamos tener una relación contigo a través del sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás cerca de nosotros, Señor, que tú tienes todo bajo control, Señor, que todo lo que sucede es porque tú lo has planeado así, Señor, para que suceda conforme a tu voluntad. Por eso te damos gracias, Señor, porque sabemos que estamos en tus planes, Señor, que tú nos haces partícipes de el maravilloso regalo de la salvación a través de tu Hijo Jesús. Y, Señor, queremos seguir glorificando tu nombre, que todo lo que hagamos, que todas las canciones que elevemos a ti sean para glorificar tu nombre, Señor. Que seas tú el protagonista de nuestras vidas y de las vidas de aquellas personas que has rescatado a través de la sangre de tu Hijo, Señor, y que tu Evangelio, a pesar de que estemos encerrados, Señor, siga corriendo a través de los ordenadores, a través de los teléfonos, Señor, que tu palabra se siga escuchando, Señor, para que más y más personas puedan acercarse a ti, Señor, y tú les puedas regalar esa salvación tan grande. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues en el día de hoy quería compartir con ustedes una meditación acerca del Salmo 139. Es un salmo que ya vimos un jueves y que pues quería retomar porque en estos momentos en los que no podemos ir a ningún lugar y que pues sabemos que podemos aprovechar para conocer más a Dios y que es ese el deseo que Él ha puesto en nuestros corazones. Este salmo, el Salmo 139, nos habla de los atributos de Dios, aquellas características que hacen a Dios ser quien es y que como tal pues nadie puede repetir, nadie puede copiar. Él es el único que posee esos atributos. Son los atributos que hacen que sea Dios. Y a través de este Salmo 139 pues queremos ver una parte de esos atributos que, como Él es infinito, esos atributos también son infinitos, y Él a través de su palabra ha querido revelarnos una serie de atributos para que le conozcamos y para que podamos confiar y descansar en su grandeza y en quién es Él. Vamos a buscar el Salmo 139, el libro de los Salmos, el Salmo 139, y vamos a tener la lectura de este Salmo. Dice así la palabra de Dios a través del Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano.
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas sin faltar ninguna una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Un salmo maravilloso que nos habla de estos atributos de Dios y que podemos ver en cada uno de los grupos en los que podemos dividir este salmo, en los grupos de versículos que podemos dividir este salmo. Y si vemos los versículos del 1 al 6, nos hablan de un Dios que es omnisciente, un Dios que lo conoce todo. Y no lo conoce todo porque sea evidente, sino porque Él ha ordenado todas las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es el que ha dispuesto todas las cosas y sabe cómo sucederán. El salmista lo aplica a su propia vida. Dios no solamente lo conoce todo, de todas las cosas, sino que lo conoce todo de mí mismo. Conoce el mínimo detalle de nuestra vida. Él conoce si le alabamos con sinceridad, si cuando hacemos las cosas las hacemos para beneficio nuestro o para glorificar a Dios. Dios conoce nuestros pensamientos. Cuando envidiamos a alguien, cuando miramos a alguien con desprecio en nuestro interior, cuando deseamos a alguien, todo ello, todo eso lo conoce Dios incluso antes de que nosotros lo pensemos. Y este atributo provoca en nosotros, quizá en un principio, temor, porque pensamos que estamos siendo observados continuamente por Dios, pero si reflexionamos realmente en lo que supone para el creyente este atributo, podemos llegar a la conclusión de que nos produce un descanso. Descansamos en que Él nos conoce tan íntimamente. Descansamos en eso porque es el único que conoce cuán terribles somos, cuán despreciables somos. Delante de Él no tenemos que tener caretas, porque Él nos conoce en profundidad. Y porque nos conoce en profundidad y porque sabe de nuestras incapacidades, conocía la mayor incapacidad que tiene el ser humano, que es la de poder vencer al pecado. Eso es imposible para el ser humano. Tanto lo conoce Dios que tuvo que mandar a Cristo para que en la cruz
fuese justificado nuestro pecado insalvable. Jesús es nuestro Salvador y podemos descansar en ello. Sabemos que Dios nos conoce y conoce nuestras necesidades más que nosotros mismos. Por tanto, Él puede actuar de la mejor forma posible para nuestras vidas. Pero no solamente controla nuestras vidas, sino que controla todo el universo. Él controla todo el universo. Y muchas veces lo que sucede en nuestra vida está dentro del plan que Dios tiene establecido, y es por eso por lo que debemos estar descansados en ello. En que a pesar de que sucedan cosas que podamos ver negativas para nuestra vida, sabemos que es la voluntad de Dios y por tanto podemos descansar en que cualquier cosa que nos suceda va a ser para beneficio del nombre de Dios. Otro atributo que podemos ver en este salmo y que nos indica este salmo, lo podemos ver en los versículos desde el 7 al 12 y nos habla de la omnipresencia de Dios. Él está en todo lugar. Él es grande en tamaño, pero también está en todo lo que sucede, en todo lo que ocurre, y está en todas las partes, visibles e invisibles. Él lo ocupa todo. No podemos huir de Él. Como pecadores, nuestro instinto es el de huir de Dios. Adán y Eva se escondieron cuando fueron conscientes de que habían pecado contra Dios y buscaron huir de Él, se escondieron. Y Dios fue a buscarlos. Si no tenemos a Cristo, sin Cristo, negamos la existencia de Dios o queremos desacreditar el Evangelio. Porque el Evangelio nos confronta con la realidad de nuestro pecado y eso nos hace huir y escondernos de Dios. Para el creyente, la omnipresencia de Dios significa que Él está con nosotros en toda situación. Cuando las cosas nos salen mal, cuando enfermamos, cuando se nos estropea el coche o se nos inunda la casa, Dios está permitiendo que todas esas cosas sucedan en nuestra vida. No es que Dios nos haya abandonado, no es que Dios nos esté castigando, sino que Dios está permitiendo esas cosas, que sucedan esas cosas en nuestra vida por un bien que nosotros no entendemos y que obedece a la voluntad de Dios, que es perfecta y buena. Sabemos que su amor está omnipresente también en toda nuestra vida y en todas las situaciones de nuestra vida. Para el no creyente, en cambio, la omnipresencia de Dios implica que a pesar de negar la realidad de Dios, de pensar que Dios no existe o de no quererse someter al Dios Todopoderoso, la justicia de Dios también alcanza todo lugar. Y la paga del pecado es la muerte. Por tanto, el no creyente, por mucho que quiera negar la existencia de Dios o que Dios no es dueño de su vida, finalmente va a verse sometido al juicio al que todo ser humano ha de someterse. Una vez que ha muerto, los creyentes tendrán un abogado en Cristo Jesús, cuya muerte habrá justificado los pecados. El que no es creyente se enfrentará a la muerte eterna. Solamente en Cristo hay perdón de pecados. Solamente en Cristo es que podremos ser salvos. Pues esa es la omnipresencia de Dios en todo lugar, en toda situación que veíamos en estos versículos. Pero además otro atributo que nos manifiesta este salmo lo podemos encontrar en los versículos 13 al 16. Y ese atributo es el de un Dios creador. Dios es el creador consciente de quiénes somos nosotros. Somos incapaces de saber cómo nos hizo Dios. El ser humano no puede crear vida, por mucho que lo haya
intentado, pero Dios nos ha creado con un diseño, con una planificación y con un propósito. No somos fruto de la fortuna, no somos fruto de la casualidad, somos fruto de un diseño por parte de Dios y tenemos un propósito. Dios nos ha formado y ha determinado si somos hombres o mujeres, si somos guapos o feos, si somos altos o bajos, el país en el que nacemos, la familia en la que nacemos. Dios nos conoce tanto porque Él es nuestro creador, porque Él nos ha formado desde el más minúsculo átomo que nos conforma hasta todo lo que conforma nuestro cuerpo. Y nuestro futuro también está en las manos de Dios. Podemos descansar en que su voluntad es buena para con nosotros. Podemos descansar en que Él nos ha creado, en el que Él sabe cómo somos porque nos ha conformado y que su propósito para nosotros siempre es bueno. El propósito de Dios es siempre bueno para nuestras vidas. Esta parte del Salmo también nos hace tratar un tema que es el tema del aborto. Y el punto de vista de Dios es claro en este punto, si atendemos a lo que dice el Salmo, y es que Dios nos conoce desde que somos embriones. Desde que somos embriones somos seres humanos. Las personas que no tienen en cuenta a Dios niegan esta condición a los fetos humanos y buscan los intereses egoístas de la madre. Pero no respetan los derechos que tienen estos embriones que ya, pues, según vemos en este texto, Dios los está considerando como seres humanos. Por tanto, cuando nos enfrentemos a estos temas en nuestra sociedad, en nuestro día a día, cuando la palabra es clara al respecto, no podemos tener duda de qué posición debemos tener, y es la posición nos indica Dios en su palabra. Es cierto que en cada momento cada persona deberá enfrentarse a situaciones particulares, y es en ese momento en el que deberá acercarse a la palabra, preguntarle a Dios, pedirle a Dios sabiduría y preguntarle a Dios, y una vez que entendamos y comprendamos lo que Dios nos quiere decir acerca de un tema, a pesar de que nosotros consideremos que no es lo que nosotros haríamos racionalmente, hemos de obedecer a Dios, porque muchas de nuestras decisiones están tomadas con los sentimientos, muchas de nuestras decisiones están tomadas con los razonamientos que el mundo nos ha dado, y muchas decisiones amparadas en este razonamiento y en estos sentimientos nos llevarán a equivocarnos realmente. Mientras que si tomamos decisiones conforme a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, acertaremos a pesar de que puedan ser dolorosas para nuestra vida. Una vez el salmista observa estos maravillosos atributos de Dios, una vez que el salmista exalta estos atributos que definen al Dios en el que creemos, el salmista dirige su atención a los pensamientos de Dios en lugar de a los suyos. Exalta los pensamientos de Dios, son incomprensibles para el ser humano, son tan grandes que son inabarcables para nuestra mente. Es ese conocimiento tan maravilloso que somos incapaces de abarcarlo y de entenderlo. ¿Dónde podemos encontrar los pensamientos de Dios? Pues todos los pensamientos que Dios ha decidido revelarnos se encuentran en la Biblia.
Evidentemente no podemos ni comenzar a entender la totalidad de los pensamientos de Dios, pero Dios nos ha comunicado a nosotros todo lo que debemos saber acerca de Él en su palabra. Y por lo tanto tenemos que empezar a conocerlo por medio de ella. A veces nos empeñamos en intentar comprender por qué suceden algunas cosas. Por ejemplo, por qué sucede pues lo que está ocurriendo ahora con este virus. ¿Por qué sucede? Nos lo preguntamos y queremos hacerle esta pregunta a Dios, pero los designios de Dios nos superan. No podemos comprender por qué permite determinadas situaciones, por mucho que nos esforcemos. Además, Dios es un Dios eterno que abarca toda la eternidad. Nosotros somos seres temporales que abarcamos pues 70 años como mucho y nuestros planes son limitados, tan limitados como una vida, como nuestra vida y quizá algo de vida de hijos o padres. Pero Dios tiene esa amplitud de miras eterna. Él controla toda la eternidad y sabe por qué deben de suceder unas cosas en un momento determinado y por qué deben suceder otras cosas en otro momento determinado. Pero descansamos en ese Dios todopoderoso que hace todo bueno y hace todo para bien. Todos estos atributos de Dios crean en el ser humano una sincera admiración por aquel que sobrepasa nuestro entendimiento y nos impulsa a reconocer su grandeza. El salmista alaba esa grandeza de Dios. Es la reacción que produce en el salmista y la reacción que produce en nosotros el conocer a un Dios todopoderoso, a un Dios omnipresente, a un Dios creador con el que podemos relacionarnos. Pero otro aspecto que trata este salmo y que lo podemos ver en los versículos del 19 al 22 es la santidad de Dios y sobre todo el efecto que produce en el creyente, en aquel que va conociendo cada día más a su Creador, a este Dios omnipotente. Y estos versículos son curiosos porque muchas veces vemos en los salmos estas reacciones del salmista frente a los enemigos de Dios y dicen los versículos del 19 al 22, de cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen? ¿Me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo y los tengo por enemigos. Este es el efecto práctico del conocimiento de los atributos de Dios. Se crea en el creyente un rechazo por todo aquello que va en contra de Dios, y no por legalismo, no por querer seguir unas normas o leyes. El Espíritu Santo nos va transformando conforme vamos teniendo una relación personal con Dios, conforme vamos conociendo más a Dios. El Espíritu Santo va creando en nosotros este rechazo por las cosas que no glorifican a Dios. Y esto es, como decía, proporcional al grado de conocimiento que tenemos de Él. Estos versículos nos hablan de la santidad y de ese camino de la santidad que el creyente va recorriendo y cómo se va manifestando que por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, a través del conocimiento de la palabra, vamos dejando atrás aquellas cosas que no glorifican el nombre de Dios. Termina el salmo diciendo el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Nuestro corazón es engañoso. Yo me miro y digo, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo soy bueno. Además me miran
las personas y de, bueno, esta persona es buena, se preocupa por los demás de vez en cuando, no mata, además es formalito. Y eso hace que nos creamos ser buenos. Pero ese es el engaño de nuestros corazones. Por eso necesitamos al que nos conoce en profundidad, al que verdaderamente nos conoce, al que nos ha creado, al que es omnisciente, al Dios Todopoderoso, para que Él nos revele todo aquello que hemos de corregir en nuestra vida, todas aquellas cosas que son engañosas en nuestro corazón, pero que a través de la palabra podemos llegar a conocer. Necesitamos que el Dios que nos conoce en profundidad corrija también nuestras motivaciones para que nuestra transformación sea real, porque motivaciones erróneas nos van a llevar a realizar actos o actividades erróneas. El Dios que nos conoce en profundidad va a cambiar esas motivaciones, porque finalmente la gloria, porque finalmente el que va a obrar esa transformación va a ser Dios, no va a ser mérito propio nuestro, no vamos a cambiarnos nosotros, no va a ser por nuestros esfuerzos, sino que el Dios que nos conoce en profundidad transformará nuestros corazones, transformará nuestras motivaciones, transformará nuestros pensamientos para que realmente nuestras acciones reflejen que ha sido Dios el que ha actuado en nuestra vida y podamos darle gloria a Él, y también aquellos que vean esas acciones puedan llegar a darle gloria a Dios y no a nosotros por ser buenos, porque no somos buenos. El camino de la santidad lo comenzamos a andar desde que somos rescatados por Cristo y lo seguiremos caminando hasta la eternidad cuando estemos en su presencia y sigamos conociéndolo, estando junto a Él. El Dios Todopoderoso, omnisciente, creador, omnipresente, santo, es el único que nos puede rescatar de nuestro camino de perdición. Y lo hizo a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Alabemos el nombre de nuestro Dios. Sí, Señor y Padre Santo, reconocemos que tú eres todopoderoso, Señor, que tú eres omnipresente, que tú eres omnisciente, que todo lo sabes, que todo lo conoces, Señor, porque tú lo has hecho todo, Señor. Señor, también reconocemos que tú eres el creador de todas las cosas, Señor, que tú nos creaste con un plan, Señor. Sabemos que no somos fruto de la casualidad, sabemos que no somos fruto de una explosión que fue separando átomos, que fueron juntando átomos y que de casualidad se creó una especie en la Tierra que puede hablar, que puede escuchar, y no existe otra especie igual, por la casualidad, Señor. Pues sabemos que no es así, que tú lo planeaste todo, Señor, que tú eres el Dios de la creación. Sabemos que tú lo creaste todo bueno, Señor, y que nosotros nos deslizamos al pecado, Señor. Pecado que puso separación entre nosotros y tú, Señor. Un pecado del que no podíamos salir, y tú, Señor, tenías un plan para rescatarnos. Mandaste a tu Hijo Jesús. Señor, te damos muchas gracias por eso. Y viendo tus atributos, Señor, y conociéndote a través de ellos, podemos descansar en la grandeza de esos atributos. Podemos descansar en que tú lo sabes todo y lo conoces todo, y por eso estás al control de todas las situaciones que están sucediendo, que sucederán y que han sucedido. Señor, descansamos en que tú eres el Dios creador y que a través de ti podemos llegar a conocernos en profundidad, Señor. Y que tú deseas hacer una obra en cada uno de nosotros, una obra de perfeccionamiento de nuestras vidas conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Ese es tu deseo, Señor, conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesús. Por eso descansamos en conocerte como tú eres, Señor.
Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte más, Señor, y que esos atributos realmente conocidos se puedan manifestar en nuestras vidas, Señor. Que podamos manifestar la confianza en ti, que podamos manifestar la tranquilidad de nuestras vidas en ti, y que podamos también ser examinados por ti, Señor, y que tú reveles aquellas cosas que no te agradan, Señor. Y sabemos que tú, además de revelárnoslas, nos darás las armas para poder combatirlas, Señor, porque sabemos que todo el poder proviene de ti, Señor. Que todo lo que podamos hacer en esta vida, Señor, lo vamos a poder hacer porque serás tú, tu Espíritu Santo, obrando a través de nosotros. Señor, te pedimos por la iglesia de Ciudad Alta, Señor, para que la sigas sosteniendo, Señor, para que tú sigas sustentando a cada uno de los hermanos, Señor. Pero también te pedimos que nos examines, Señor, y que nos hagas reflexionar acerca de todo lo que está pasando, Señor, y de cómo influye todo esto que está pasando en nuestra iglesia, Señor. Para que recordemos que debemos llevar tu palabra a todo lugar, a toda persona que conocemos, Señor. Que debemos confrontar a todas las personas con tu palabra, Señor, para que tú a través de ellas hagas tu obra, Señor, para que tú transformes los corazones, Señor, y podamos seguir glorificando tu nombre y más personas puedan seguir glorificando tu nombre. Ayúdanos, Señor, a no permanecer en el ritualismo, Señor. Que nos demos cuenta de cómo debemos vivir como iglesia, Señor. Ahora que estamos alejados del lugar de reunión, que podamos recordar que somos piedras vivas y que cada uno de nosotros somos el testimonio de tu Hijo aquí en la tierra. Somos su cuerpo, Señor. Ayúdanos a ser fieles embajadores de tu Hijo Jesús aquí en la tierra, llevando tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.